vamos a estar allá apoyando eso. Va a ser muy bueno de verdad. Bueno, quiero hablarles hoy de algo muy valioso, porque toda palabra de Dios es valiosa. Toda. No hay una parte de la palabra de Dios que tú no puedas decir, no la necesito, no me sirve. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis necesitamos esa palabra en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, nuestra fe crece. Y hay áreas de nuestra vida que crecen y hay áreas de nuestra vida que no crecen, porque no escuchamos palabra específica para esa área. Y muchas veces el enemigo, y todos sabemos que nuestro mundo, dice la palabra que nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Por eso nosotros no podemos aferrarnos a lo terrenal, sino buscar lo espiritual. Y mientras tú más buscas el reino de Dios y su justicia, lo que tú necesitas aquí te será añadido. Porque cuando tú estás buscando al Padre, Él no te va a dejar aquí destruido, derrotado, sin una victoria. Por eso es importante que entendamos que aunque nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos a él, pero la gran noticia es que tampoco somos marcianos, tampoco pertenecemos ni a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno. De pronto el hermano que tienes sentado a tu lado te puede parecer marciano, pero no es. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra nacionalidad es celestial. Por eso los hijos de Dios debemos honrar el evangelio. Los hijos de Dios debemos saber quiénes somos. Cuando tú menosprecias la iglesia, cuando tú menosprecias la palabra, cuando tú menosprecias la promesa, estás menospreciando también a quien te creó. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener la identidad clara de quiénes somos. Si somos hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, y yo recuerdo que los jóvenes son muy tentados a eso, que cuando dicen, ay, si yo fuera hija del millonario, si yo fuera hija de Ardila Lule, o decían ni que fueras hija de Ardila Lule. ¿Cuántos dijeron eso? En mi época era Ardila Lule. Yo no sé quién sea el millonario de ahora, ya no necesito saberlo, porque mi padre es el dueño del oro y de la plata. Pero ¿cuántos dijeron eso? Ni que fueras hija de Ardila Lule. A ver, ninguno aquí, yo solamente era. Porque yo como que era la mejor dicho, la más mundana de aquí era yo. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces sentimos un orgullo, ¿verdad? Ay, no, es que si yo fuera hija de no sé quién, si yo fuera, mi apellido fuera tal. Pero tienes que aún sentirte mejor de lo que tú eres y de la identidad que tienes como un hijo de Dios, como un coheredero juntamente con Cristo de la gracia de Dios. Eso es valioso. La gente no lo entiende. Por eso todavía no han entendido y no ha habido una apertura espiritual en sus mentes, porque no entienden en la posición que tienen aquí en la tierra. Tú estás aquí, pero tu mirada está arriba. Tu gobierno es celestial. No podemos nosotros menospreciar lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero hablarte hoy de que hoy sí le di el título a Edward sin que me lo preguntara. El mensaje se llama Ninguna condenación. Dile al que tienes a tu lado, ninguna condenación. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que usted lo diga conmigo, diga, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús ahí? Amén. Estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto lo tenemos nosotros que tener muy claro, porque aún dentro de la iglesia seguimos condenados, seguimos aceptando la condenación del enemigo, seguimos aceptando que para nosotros no hay libertad.
Vivimos creyendo que el enemigo puede oprimirnos. Y nosotros debemos recordar que Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué me sirve eso a mí? ¿De qué me sirve eso a mí? Muchos de nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero vivimos cargados por culpa de errores y de situaciones del pasado. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho eso. Si yo no me hubiera... Es que yo para qué me metí en ese negocio, es que yo para qué hice eso, es que yo por qué nací en esta familia. Es que hay situaciones del pasado que todavía cristianos, personas que han aceptado a Jesús en su corazón, no han dimensionado que ya eso no puede venir a ser un obstáculo en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Vivimos aún condenados, vivimos atados. Y aquí el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a la iglesia de Roma, le dice a la iglesia esto. Y le dice que ya no hay condenación. El enemigo va a querer recordarte lo que fuiste. Pero nosotros en Cristo Jesús somos libres. Amén. Por eso cuando tú recuerdas tu pasado, lo puedes recordar como testimonio de donde Dios te sacó. No para que tú todavía sigas creyendo que de ahí no has podido salir. Hay gente que todavía recuerda y el enemigo les recuerda tú que vas a poder lograr bendiciones si tú te metías unas borracheras estrambóticas. Tú que vas a poder hacer esto si tú eras un ladrón. Tú que vas a poder servir a Dios si tú hace 20 años fuiste esto. Dios no quiere que vivamos condenados por el pasado, porque ya en la cruz del Calvario Él perdonó y nos redimió de ese pasado. Por eso Pablo se lo enseña a la iglesia, porque la iglesia de Roma vivía pensando quizás en lo que antes ellos eran unos idólatras, ellos eran cualquier cosa. Cuando Jesús llega a tu vida, diga conmigo, me cambió, diga, me cambió. Pero no solo la ropa, sino que te cambió tu pasado, te cambió lo que tú eras. Y por eso nosotros tenemos que tener claro nuestra posición en Cristo y nuestra situación actual y para dónde es que vamos. Porque muchos cristianos hoy en día todavía siguen atados a ese pecado. La realidad del pecado sin Cristo, nosotros antes, dice la palabra en Romanos 3, que estábamos destituidos de la gloria de Dios porque éramos pecadores. Cuando a mí alguien me dice, ¿quién enseña a los niños? Yo por eso creo, no sé si en alguna otra vez se lo había comentado, pero es increíble cómo los niños solos aprenden a hacer cosas o hacen cosas. Los niños, los que tienen aquí niños pequeños, quizás se han visto envueltos en manipulaciones de los niños. Por ejemplo, ¿quién le dijo a tu hijo que si se tiraba al suelo y te formaba una pataleta, iba a obtener lo que quería? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó a tu hijo a no obedecerte? ¿Quién le enseñó a tu niño pequeñito a no prestar un juguete? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros no tenemos a Cristo, cuando no se nos es revelado la cruz, crecemos y seguimos con esa naturaleza. Por eso hay personas y hay familias donde se normaliza cosas. Porque como el niño es así, entonces nosotros seguimos normalizando conductas que no están bien. Entonces cuando ya son grandes, le echamos la culpa al profesor, a todo el mundo, pero no entendemos que nacemos también con esa naturaleza pecaminosa. Pero hay algo. Cuando nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa traída desde Adán, la Biblia nos enseña que hay esperanza y hay redención a través
de Cristo Jesús. Por eso el pecado de tu pasado no te puede condenar ahora. Amén. Nosotros tenemos que tener eso claro. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. De dónde te sacó el Señor. Pero de donde te haya sacado, ahí no tienes que volver más. Hay gente que no vuelve en lo físico, pero vuelve en la mente. Que en lo físico ya salió de ese lugar, de esa situación, pero su mente todavía sigue atada a ese pecado, a ese proceso duro. No quiere salir de ahí. Por eso hay gente que le cuesta arriesgarse, porque dice, no, es que si antes me pasó, me va a volver a pasar. Yo nací así, soy así, muero así, mi familia toda es así. Así que nosotros debemos, lo primero que hacer es reconocer nuestra condición. Ahora somos hijos de Dios. El pecado no tiene que estar formando parte ya de nuestro pensamiento, de nuestra vida. Así que dile al que tienes a tu lado, no hay nadie que te condene. Cristo llevó nuestra condena a la cruz. Amén. Lo que el enemigo siempre quería colocar para que nosotros nos sintiéramos lo peor del mundo. Por eso es que los hogares cristianos viven procesos, y cuando una persona no nació en el evangelio, no se levantó en un hogar cristiano, como en el caso creo de algunos aquí, y se casan y quizás vieron un modelo de un hogar donde papá insultaba a la mamá, y eso era normal. Eso era normal. Se decían hasta de lo que se iban a morir. Eso era normal. El hombre cogía a la mujer y le decía, tú eres una no sé qué, tú no sirves para nada, tú eres una bruta, tú no eres esto, cállese la boca. Eso era normal. Crecimos en un hogar donde vimos esos modelos. Cuando llegamos al evangelio, eso tiene que cambiar. Y no podemos apoyarnos, es que como mi mamá era así, entonces en mi casa somos así. Porque esto ya no nos puede condenar a nosotros. Los hogares, los esposos deben tener mucho cuidado con cada palabra que sale de la boca de ellos para sus esposas y viceversa. Porque Dios te va a pedir cuentas de cada palabra que sale de tu boca. Y la Biblia enseña algo tremendo, y es al que más se le da, más se le demanda. Y entonces imagínate tú que tú eres un hermano bautizado cristiano de 6, 7 años en el evangelio, sirviendo al Señor. Y llegas a tu casa, insultas a tu esposa, le gritas, la maldices, la maltratas emocionalmente. ¿Qué te va a decir Dios a ti? ¿Y dónde está donde dice la palabra que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil? Entonces, no podemos nosotros vivir con la condenación del pasado. Porque todos sabemos que nosotros traemos ataduras generacionales, en la cual la única manera es a través de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado y de justicia, nos convence a nosotros que no es esa la manera de vivir de un creyente en el evangelio. ¿Aló? ¿Amén? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no sé, ya no, dile al que tienes a tu lado, ya yo no vivo bajo la ley del pecado. Ya no. Por eso es que la Biblia a mí me enseña que la palabra dulce aplaca la ira. Tenemos que ser cuidadosos de lo que va a salir de nuestra boca, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida. Porque es que Dios no solamente está aquí cuando tú le adoras, Dios también allá está en tu casa cuando el arroz te queda sin sal. Y los que me conocen saben, mis queridos, que a mí el arroz se me olvidaba echarle sal. Y en la casa
una de las mayores formaciones que ha tenido mi esposo, no como pastor, sino como cristiano, es conmigo. Porque le ha tocado tolerarme, amarme y seguirme amando cuando la lenteja queda salada y el arroz, o sea, unas cosas tremendas. O sea, ha sido una prueba para él fuerte. En mi casa está prohibido la ofensa. Aquí se puede discutir sin ofender, ¿cierto? Y sí se puede. Sí se puede. Porque cuando yo tengo mi mente conectada a la mente de Cristo, yo le pregunto primero a Cristo, ¿qué le digo? ¿Verdad? ¿Cierto? Porque a mí no me va a atacar el enemigo diciéndome, tú eres la misma grosera de antes. Tú eres la misma vulgar de antes. ¿Viste? Por eso cuando nosotros llegamos a la cruz y entendemos la cruz, nuestra palabra es una palabra, la que sale de nuestra boca, es una palabra de bendición. Porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos saben eso, que la palabra tiene poder? Y una vez, hace mucho tiempo, yo hablaba y decía, qué importante es la palabra del esposo para la esposa, porque el esposo es la cabeza y la cobertura del hogar, ¿cierto? Y si el esposo bendice a la esposa en vez de maldecirla, imagínese ese hogar cómo va a salir adelante. Y poniendo un ejemplo y viniendo a lo natural, imagínate Martín, cada vez que a mí me quedaba la comida horrible, porque es que es así, era así, ya no. Gracias a Dios, tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Un día mi suegra que está ahí sentada me dijo, yo veo a Efraín cada día más flaco. Yo dije, me la está tirando plena. Debe ser que está diciendo que él no está comiendo bien. Yo le decía a mi esposo, y un día hablando los dos, cuando tú me bendices la casa, lo que tú deseas que yo sea, dilo con tu boca. O sea, declara palabra de bendición. Eso es importante. Porque el enemigo quiere que tú veas a tu esposo o a tu esposa como lo peor en el momento difícil y siempre te lo va a colocar ahí. Nosotros de novios, todo el mundo del novio es perfecto, ¿cierto? El novio puede tener el moco afuera y tan lindo se le ve el moquito, ¿se lo viste? Qué lindo se le ve el moquito, ay amor, tienes un moquito aquí, amor, ven, y hasta se lo quitas. Ven, permite, una servilletica y le quitas el moquito, ay, ¿qué era, amor? Un moquito, mi amor. Pero cuando te casas, mira, sóplate esa nariz, con el moco afuera todo el día, puerca. ¿Ya dónde está el moquito, mi amor? ¿Es así o no es así? Y entonces, gracias. Y entonces vemos cómo el enemigo quiere condenarte. Escucha esto. El enemigo quiere condenarte con lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Tú antes de conocer a Cristo tratabas mal. Ahora, después de Cristo, tu trato cambia. Ahora, después de Cristo, las cosas avanzan. Ahora, después de Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso la Biblia a mí me enseña en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación. Ya el enemigo no te va a querer, no te va a decir a ti, mira, tú eres un mal esposo, tú no has cambiado nada. Tú sigues siendo la misma madre que maltrata a sus hijos. Tú sigues siendo la misma mujer que roba en la empresa. Tú sigues siendo esto, sigues siendo el mismo mentiroso. Porque cuando ya nosotros estamos en Cristo, ya no hay nadie que nos pueda condenar. Amén. Todo lo que fue pasado quedó en el pasado. Y la Biblia dice que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y llegó lo nuevo. ¿Y qué es lo viejo que pasó? Esa vieja manera de vivir, eso que te condenaba, eso que te arrastraba, esa rabia, esa amargura. Ese es un trabajo que Dios hace en ti todos los días. Y es un trabajo precioso.
Porque cuando lo viejo que tú tenías pasa, tú mismo te puedes dar cuenta. Y yo sé que aquí hay una iglesia que está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Y cuántas veces tú misma te has dicho, mí misma, yo sí he cambiado. Yo antes lo mato, pero ahora respiro profundo. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cierto? Y eso quiere decir que lo viejo ha estado pasando. Cuando ya tú eres capaz de enfrentar situaciones difíciles, no de la manera del mundo. ¿Qué te enseñó el mundo? Por eso cuando nuestras mamás nacimos en hogares que no son cristianos, ¿y qué le decimos a nuestros hijos? Si te pegan, dale más. No te dejes de ninguno. Si te dan, dale 2 veces. El que pega primero, pega mejor. Eso no era lo que le enseñábamos nosotros a los hijos en el colegio. ¿Sí o no? Eso nos enseñó el mundo. Así crecimos. Crecimos con la envidia. Tú eres la más bonita. Crecimos con la envidia en la casa. Esas amigas tuyas son horribles, son feas, tú eres la más bonita. Crecimos con una competitividad malsana. Eso nos enseñaron. Pero nosotros en Cristo no podemos transmitir eso a nuestras generaciones. Amén. Si alguno está en Cristo, de modo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos algunos hay aquí? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Eso que te arrastraba, ese dolor del pasado, esa amargura del pasado, esas ganas de matar a la gente del pasado. Yo era una persona demasiado vengativa. A mí una vez alguien me hizo algo que me dolió tanto y como yo no tenía manera de desquitarme, de pronto tenía que ser muy, muy elegante para desquitarme por donde me estaba moviendo. La única manera de desquitarme fue coger un frasco de límpido y echar goticas de límpido a todas las camisas que costaban una cantidad de plata, las polos, las Tommy. Y esa fue mi manera de desquitarme, manchar ropa. Y cuando vieron la ropa manchada, yo no sé, sería la empleada. Y había sido yo. Pero esa era la manera. Uno tenía la rabia, la tenía uno que desquitar haciendo daño, ¿cierto? Pero ahora cuando a ti te hacen algo, ¿qué haces? Dime. El que me busca me encuentra. No sabe ni con quién se metió. Es que usted no sabe quién soy yo. Respira profundo y ve al Señor. Porque no solamente es respirar profundo, sino eso que te tragaste, entrégaselo al Señor. Por eso los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Y qué es hecho nuevo? Tu manera de ver las cosas, tu manera de vivir, tu manera de enfrentar una situación. No me vas a decir que ahora cuando no tienes un peso, antes como loco salías a empeñar la lavadora, la licuadora, el televisor, cuidado cualquier arete extraviado por ahí. Ahora en Cristo, ¿cómo haces? ¿Cómo lo enfrentas? Oras. No te desesperas. Vas a los pies del Señor. Cuando no estábamos en Cristo, ¿cómo era que nosotros enfrentábamos las situaciones antes? Con dolor. Ahora las enfrentamos con amor. Porque el Señor cambia nuestra vieja naturaleza. Esa naturaleza que nos hacía ser peores cada día. Ahora somos mejores cada día. Amén. Porque nuestro crecimiento espiritual cada día, a pesar de los errores que sigamos cometiendo, a pesar de los desánimos que tengamos, a pesar de las caídas que tengamos, nuestra vida espiritual crece cada día en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso dile al que tienes a tu lado, lo viejo ya pasó en ti, dile. Ya lo viejo pasó. Somos libres y somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos da seguridad de que somos hijos de Dios.
Y nosotros debemos vivir como hijos de Dios. ¿Usted se imagina que usted, siendo hijo de Dios, cómo vive? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Hagamos el ejercicio. ¿Estamos viviendo como hijos de Dios o como hijos de quién? Porque nosotros cambiamos. Acuérdese que nosotros en la cruz del Calvario fuimos redimidos por Cristo. Lo que nos acusaba ya no nos acusa más. Y la Biblia dice que nosotros entramos a formar parte del reino de Dios y fuimos trasladados. Y a mí esa palabra, ese versículo me encanta, me fascina y lo amo. Que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados. Y yo me imagino que nos cargaron al reino de los cielos. Eso es precioso. Entonces nosotros debemos vivir como hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Imagínate si Dios fuera tu papá. ¿Cuántas veces Dios es tu papá? Pero si tú vivieras con tu papá, estuviera ahí Dios y lo pudieras ver normal, ¿qué te corrigiera diariamente? A ver, ¿qué te corrigiera? Nidia, a ver, ¿qué te corrigiera? Nidia, te he dicho que no llores tanto, que me entregues las cargas. ¿Qué te corrigiera Dios? Angelita, te he dicho que no cojas tanta rabia. Por poner un ejemplo, yo sé que Angelita ni rabia cogerá. Por ejemplo, Katy, te he dicho tal cosa. Entonces, si nosotros debemos vivir y teniendo la seguridad de que nosotros no vamos a vivir como condenados. ¿Y cómo vivimos como condenados? Un condenado es aquel, a ver, ¿cuántos abogados hay aquí? ¿Qué es un condenado? A ver, un abogado que me diga aquí, a ver, abogado, ¿qué es un condenado, abogado? Un condenado, tú eres un condenado pelado ese. ¿Qué es un condenado? Se le acusa la cárcel. Y mire lo que el Señor en la Biblia dice, que nosotros no debemos vivir como condenados, porque los condenados están ¿dónde? En la cárcel. Y hay gente que en su mismo interior vive como un condenado. Vive en cárceles de amargura, vive en cárceles de depresión, vive en cárceles de desespero, de angustia. Hay muchas cárceles, no solo La Vega, ni La Picota. Hay una cárcel quizás en tu casa y tú no te has dado cuenta y ahí te metes día a día. Te metes en el dolor, te metes en la amargura, te condenas porque el enemigo quiere verte condenado. El enemigo quiere verte afanado, quiere verte mal y el enemigo siempre va a querer que no salgas de ahí. Por eso necesitas la unción del Espíritu Santo que te saca de esa cautividad. Y la unción del Espíritu Santo no es solamente que tú tiembles. La unción del Espíritu Santo es lo que te habilita para poder salir de esas cárceles, porque la unción pudre el yugo que el enemigo trae. Y entonces, escúchame esto, dígale al que tienes a tu lado, vive como alguien redimido, dígaselo, no como un condenado. Acuérdate cada día de esta palabra. Tu día a día es importante. Nosotros nos metieron en la cabeza esto. Mire lo que pasa con el sistema del mundo. El sistema del mundo te dice, estudia para que cuando seas grande, seas exitoso, ¿cierto? Pero no te enseñaron a vivir el día a día. Entonces tú te metes en un colegio desde que tienes 4 o 5 años para que cuando seas grande, tengas un trabajo y puedas vivir. Ese es el sistema del mundo. Pero nosotros tenemos que vivir día a día, día a día. ¿Y cómo vivimos el día a día? Recordando que el sistema del mundo no me puede atrapar a mí. Que ya yo salí de un mundo de tinieblas. Que ya yo no puedo estar viviendo mi día a día condenado. Porque yo no puedo estar, la esperanza mía no puede estar en el mañana, sino vivir en el hoy.
como una esperanza verdadera en mi vida. El Señor Jesús dice que cada día trae su propio afán. Y dice también en Proverbio que muchos son los planes de los hombres, pero Dios es quien decide. Entonces muchas veces nosotros por estar haciendo planes nos perdemos vivir el día a día. Y en el día a día vivimos condenados, amargados, presionados por el mañana. Y nunca vamos a disfrutar el día en Cristo Jesús. Y qué bonito es que tú te puedas levantar sabiendo que cada día nuevas son sus misericordias. Cada mañana Él está contigo. Él no te va a abandonar. Él no te ha dejado. Hay una promesa para ti día a día. Y tú la vives y no te dejas que el enemigo te condene, porque el enemigo va a querer recordarte ahí apenas salgas de tu casa, va a querer recordarte y va a querer que tú vivas conforme a las tinieblas, conforme al reino de este mundo, al reino de Satanás. Y cómo es en amargura, en depresión, en soledad, en tristeza, en falta de esperanza, en cautividad. Eso no es vivir como unos hijos de Dios. La Biblia a mí me enseña, la Biblia que yo tengo, la Biblia que yo leo me dice que yo en el mundo puedo tener aflicción, pero yo tengo que confiar en el que venció al mundo. En que yo no puedo estar viviendo mi día a día pensando en el problema y no en Dios. Mi fortaleza está en Cristo, aunque tenga problemas. Sé quién pelea mis batallas. No podemos tener la Biblia como leer el horóscopo, pero hay muchos cristianos que lo tienen así. Tienen la Biblia como un cuento, como algo que les calma el alma, pero no que les transforma la vida. Leen el Salmo 23 y se elevan. El Señor es mi, ay Dios mío, pero no la viven. La Biblia no es para emocionarse, sino para confrontarse y ver hasta dónde yo he cambiado según este manual de vida que me dio mi Creador. La cultura que tenemos hoy en día es una cultura flash, ¿cierto? Es una cultura del instantáneo, de que todo lo queremos ya. De que ahora por eso yo detesto mira, es que no lo sé ni pronunciar, la freidora de aire esa cosa, yo no la sé pronunciar, yo la aborrezco, esa cosa ahí, los patacones, esa comida sabe a electricidad. O sea, a mí me va a perdonar, pero eso sabe a electricidad. ¿Cuántos aquí saben que es así? Eso no sabe rico, y que una costilla de cerdo ahí. No, mi amor, usted échele manteca y dele candela, que así es que es sana y es que es buena. Pero hoy en día todo el mundo está acostumbrado al botón, de los botones. Yo aborrezco esa tecnología, por muy moderna que yo sea, a mí no me gusta eso, porque eso nos ha acostumbrado el mundo. Y el mundo nos acostumbra a que con Dios sea igualito. Voy a hundir un botón para que Dios me responda, voy a hundir un botón para que Dios me dé plata, voy a hundir un botón y voy a hundir un botón. Y entonces esperando el pip, 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 y no te va a llegar. Porque en Dios es manduco. En Dios es manduco. Como cogían nuestras abuelas a darle. Yo una vez le compuse una canción a mi lavadora. Cuando yo di tanto. Y para mí eso fue duro. Porque a mí Dios me llevó a un desierto y allí en el desierto me tocó bien fuerte y me tocó aprender a lavar porque a mí en mi casa nunca me enseñaron a lavar. Sí, allá teníamos en mi casa cuando yo era niña, teníamos una empleada hasta para que nos quitara los zapatos. Y cuando yo empiezo el proceso en mi vida, por eso es que ustedes se reirán y creerán que es que yo estoy exagerando, es que es cierto que yo no sabía cocinar. Y cuando tuvimos la primera lavadora, fue un diciembre, y llegó mi papá y me regaló el dinero para comprar la lavadora, y era de esas que tenía dos, que había que sacar la ropa, pero para mí eso era lo mejor. Y yo una vez ya recién ya estaba convertida al Señor, ya yo no oía Diomedes ni nada de eso, ni Farí ni nada de eso, yo era pura Jesús Adrián. Y yo estaba tan contenta con mi lavadora que empecé a cantarle a la lavadora, ¿qué sería de mí si no te hubieran inventado? Yo como tú sabes, para no cantar cualquier otra cosa. Eso es bueno, pero nosotros nuestra vida no la podemos adaptar a la tecnología del mundo. Y nuestros procesos en la vida hay que vivirlos, pero no hay que vivirlos
en lo que el mundo quiere. Por eso si tú eres mamá y todo el tiempo que pueda decírtelo, te lo voy a decir. No dejes que, que el celular críe a tu hijo. No lo dejes, porque le estás enseñando una puerta y un mundo que tú no vas a poder controlar. Hay papás, ¿verdad? Para que el niño no le haga la pataleta. Yo los veo todo el día peladitos en el celular. Lo saben manejar mejor que uno. Y eso es lo que los distrae. Y eso es lo que los mamás hoy en día ya no juegan parqués. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a jugar parqués con tu hijo? Lotería, monopolio, chichá. Mira, la pirinola. ¿En tu casa hay esos juegos? No, ¿y para qué hay? Es la tablet, el Xbox, el no sé qué y el no sé qué, que te cuesta un dineral, y aparte de que te cuesta un dineral, le estás robando a tu hijo la oportunidad de tener una excelente relación contigo como padre. Entonces después dice, ay pastora, es que mi hijo no me cuenta nada. No, pues se lo cuenta ChatGPT, porque tú se lo regalaste, ¿verdad? Tú se lo regalaste. Entonces nosotros ahora en Cristo Jesús debemos cambiar. Escúchame, de ti depende el cambio generacional en tu vida, en tu casa, en tu familia. De ti depende. De ti depende que tu familia no viva condenada, porque tú estás conociendo la verdad y la Biblia dice que conoces la verdad y la verdad te hará libre. Y tú tienes que ser libre de esas mentiras de Satanás, que tu hogar no puede ser próspero, que tu hogar no puede ser restaurado, que tú no vas a cambiar. No le digas nunca a tu esposo, tú nunca vas a cambiar. No le digas nunca a tu esposa, tú nunca vas a cambiar. No le digas nunca a tus hijos, tú nunca vas a cambiar. Nunca le digas a la esposa, yo no sé para qué tú vas a la iglesia si eres la misma. Algo está haciendo Dios. Pero todo es un proceso. Por eso nosotros, la iglesia, ¿qué tal que la iglesia fuera? ¿A qué iglesia vas? No a la iglesia microondas. No, yo voy a la iglesia air fryer, ¿cómo? Esa cosa. No, la iglesia es un lugar donde aprendes a ser transformado para que la condenación y la vida pasada no te acuse ni vayas con ella de la mano. Hay gente que sale de su casa, baja a Dios y monta al diablo. ¿Y por qué? Se encuentra con un mototaxista que se vuela el semáforo, ¿qué dices? Mira, ay, perdón, Señor, se me salió. Se te salió porque lo tenías adentro aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si se te salió era porque estaba aquí. En tu corazón, en tu corazón. Entonces, fíjate, se van y bajan a Jesús del carro para que se monte Satanás. No hay semáforo que no se vuelen. No hay mamá que no recuerden. Eso va, mejor dicho. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestro día a día? No es el día de mañana, no es cuando Dios me dé el carro, no es cuando Dios me dé el empleo de mis sueños, no es cuando Dios me dé la casa que yo voy a cambiar. Es mi día a día. Mire qué pasa, Romanos 8:33 dice esto. Cuando me lo coloque, Romanos 8:33, la victoria. Nosotros tenemos una victoria sobre la acusación del enemigo. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Dios es el que justifica. Dios es nuestro defensor. Por eso la palabra dice que Dios es quien pelea tus batallas. Satanás es nuestro acusador, pero Jesús es nuestro defensor. Amén. Dice en primera de Juan 2:1 que Él es nuestro defensor. Satanás siempre va a querer acusarte. Por eso no uses tu boca como un micrófono de Satanás acusando a tus hijos, a tu familia. Porque todos nos equivocamos. Todos. ¿O quién aquí no se equivoca? A ver, ¿quién? ¿Quién puede decir, no, es que yo no me equivoco? Yo no, ellos en mi casa, todos, no. Pero nuestra boca no puede ser usada como un micrófono de Satanás para acusar a los que Dios ha escogido. Todos llegamos a la iglesia cargados de delitos y pecados, ¿cierto?
todos llegamos a la iglesia arrastrando un mundo de 20, de 30, de 15 años, de 40 años, un mundo puerco, podrido, un mundo donde ganaba el que más mentía, un mundo donde no nos importaba el dolor de los demás, un mundo donde de machismo, donde el hombre insultaba a la mujer y no le importaba por dónde saliera la cosa. Ya no. Pero para quitar eso hay que pasar un proceso. Pero mientras ese proceso llega, y si tú ves que tu familia, que tu esposo, que tus hijos están en la lucha para avanzar, no los acuses, porque si Dios ya los perdonó, ¿quién eres tú para recordarle lo que Satanás quiere que recuerden? Un hogar fortalecido es un hogar que sale adelante junto, y es un hogar que siempre el que cede gana. Y yo he aprendido eso en mi vida. Siempre el que cede gana. Siempre el que queda, porque yo en mis momentos difíciles siempre trato de decir qué querría Dios que yo haga. ¿De qué me puede acusar a mí Satanás ahora? Y tenemos que tratar siempre nuestro día a día. Ahora, nadie puede anular el veredicto de Dios sobre tu vida. Aquí hay algo muy poderoso. Dios, Jesús, anula. Dice la Biblia que en la cruz, toda acta de decreto que había sobre tu vida, sobre mi vida, en la cruz, Jesús, a través de su sangre, Él lo anuló. Y ya el enemigo no tiene autoridad sobre ti, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Y si el enemigo no tiene autoridad porque Jesús lo hizo, ¿quién eres tú? Y nadie puede venir a anular lo que Dios hizo. Lo que ya Jesús hizo, nadie lo puede deshacer. Por eso lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Por eso la brujería no tiene autoridad sobre ti. Porque la sangre de Cristo te cubre. Acuérdate en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que maten un cordero y que tomen su sangre y la coloquen en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte vaya a pasar, vea la sangre del cordero y sepa que ahí no puede entrar. Hoy en día no hay que matar un cordero, porque hace 2000 años ese cordero fue inmolado, como cordero fue al matadero. La sangre de Cristo tiene el poder, pero no es para que tú solamente digas, la sangre de Cristo tiene poder, ay Dios mío, no. Es para que tú entiendas que esa sangre fue derramada para que tu familia tuviera protección, para que la brujería no llegue a tu casa. Y tú tienes que tener eso claro. Tú tienes que tener claro el poder de la sangre de Cristo. Y si hace no sé cuántos años, cuando el pueblo salió de Egipto, mi esposo de pronto sabrá cuántos años, yo no sé. Ellos usaron la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte no matara a sus hijos. ¿Cuánto más valor y poder va a tener la sangre de Cristo sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nosotros mismos? El poder de la sangre de Cristo no es solo para declararlo como si fuera un versículo sin poder, porque toda palabra de Dios es poderosa. Amén. Por eso cuando tú te sientas atacado, hay poder en la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es poderosa. Amén. Ahí, esa sangre te limpió de pecados. Te limpió de pecados. La sangre de Jesús. Todas tus maldiciones generacionales quedaron destruidas en el madero. Por eso es que no podemos nosotros tener en poco la sangre de Cristo. No decirlo como si fuera un dicho como cualquiera. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Pero no solamente para darnos la salvación, sino para juntamente con la salvación también darnos cobertura, darnos sanidad, darnos protección. Entonces nosotros hoy en día tenemos que tener claro que nosotros debemos vivir conforme a Dios.
y la condenación quedó clavada en esa cruz. Cada vez que alguien y que una condenación quiera llegar a tu vida, a tu mente, mira que tú para qué vas a la iglesia. Tú no te equivocas. Entonces tú, por ejemplo, en la mañana tuviste un problema y ya yo no sirvo, yo no soy, Dios no te está acusando, Dios te conoce. Dios sabía que el 25 de octubre del año 2026 tú ibas a cometer un error, pero aún así Él no te ha desechado. Dios sabe que el 1 de enero del año 2028 tú vas a hacer algo que ahí te equivocaste, pero Dios no te va a desechar, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Valora la sangre de Cristo, valora el sacrificio y no vivas como un condenado. No vivas creyendo que tú no vas a poder, que tú no vas a cambiar, que quien dijo que esto es muy duro para ti. Fue duro para Él subirse a la cruz porque Él vino con una naturaleza humana. Por eso su sangre fue derramada, para que nosotros entendiéramos, como Él le dijo a los discípulos: miren, lo más grande lo hice yo. Ustedes no van a tener que subir a la cruz. No se las tiren de mártires. El único que verdaderamente aquí pagó el precio fue el Señor. Entonces tú no puedes dejar de insultar a tu mujer. Entonces tú no puedes dejar de robar. Entonces tú no puedes dejar de mentir. Es que el que le costó fue a Él. Y Él se subió para que tú tuvieras un cambio de vida y una transformación real en ti. Para que puedas vivir conforme a Él y no a los deseos de este mundo. ¿Y cuáles son los deseos de este mundo? La avaricia. ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Cosas que no nos llevan al cielo. Y tú, cada vez que tengas una decisión que tomar en tu vida conforme a tu camino, recuerda quién eres, porque tú debes vivir conforme a Cristo, a lo que tú eres, tu identidad. Ya yo no soy cinciana, sino cristiana. Primero, esa es mi nacionalidad. Y decir que soy cristiano no es una moda. Hay muchos que utilizan el término soy cristiano para que la gente diga: vamos a contratar cristianos, que esos son más buenos, y salen los más malos, porque solamente usan la palabra cristiano para conveniencia. Donde quiera que tú vayas, recuerda que el Señor murió en la cruz para que tú camines en victoria. Pero ese camino en victoria también debe ser por dentro, tu destino por dentro. El pecado nos hacía culpables, no merecíamos nada, pero Cristo pagó el precio en la cruz por ese pecado. Por eso tú hoy eres libre. Por eso cuando a mí me ven mis amigos en Cincé, cuando me encuentro con ellos, yo no tengo que bajar la cabeza, porque yo sé que a mí Jesús me hizo una nueva criatura. Y no era porque yo fuera lo peor. Pero hoy en día yo puedo tener la oportunidad de decirles: vamos a orar. Y en estos días, hace como un mes, le contaba a Lina esa historia. Se la conté a mi papá en estos días que anduve con él, que me encontré con un amigo que estudió conmigo en la universidad. Y ese día que me encontré con él, eran las 8 de la mañana. Y yo había ido a llevar a Camila al trabajo y yo salí súper desordenada. Me puse un jean, una camiseta y una chancleta. Y yo no salgo así, porque yo siempre que salgo me encuentro con alguien de mi pueblo. Entonces, que lo vean a uno bien, ¿cierto? Preciso. Me dice mi esposo: amor, pásate al Éxito para que compres de una vez la carne. A esta hora no hay nadie en el Éxito que me va a conocer. 7:30 de la mañana, no me acordaba que ahí había consultorios médicos, nada. Parqueo el carro, me bajo acaba de levantar. Y preciso viene un hombre bien vestido con una mujer bien arreglada y me dice: pastora. Digo yo: Dios mío, ya estoy lista yo aquí.
qué vergüenza. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y como a mí mi familia y en mi universidad me decían Tati Merlano. Y yo, hola, imagínate a la que le vas a preguntar, que ya no tenía ni idea quién era. Y me dijo el nombre. ¿Tú no te acuerdas de mí? Estudiamos juntos. Y yo, ¡ay, hola! Fue alcalde de su pueblo y le decíamos el alcalde, porque toda la familia de él es política. Y eso, le dijo a la esposa, ven para presentarte. Y yo, Dios mío, esa mujer con un tremendo bolso, los tacones en prenda, yo, Dios mío, en unas chancletas, y diciendo a la pastora. Y mira, ella es pastora ahora, ella estudió conmigo. Iba para una cita médica allá, en Salud Total. Y yo le dije, ¿qué haces acá? Me dijo, voy para una cita médica, me voy a operar en Bogotá, pero necesito que ores por mí. Y me dio tanto gozo porque yo en la universidad era tremenda. Y ahora me ha dicho eso y me dijo, yo quiero que ores por mí, quiero venir nuevamente acá a Sincelejo, él vive en San Bernardo. Y quiero, no sé si sea paciente tuyo, se llama Esteban. Y quiero que ores por mí y quiero no sé qué. Y empezamos a hablar. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque no es el hecho de ser quien eres, sino a quien representas, tú donde estés. Por eso el enemigo no puede condenarte. Por eso Jesús cambia historias, Félix. Cambia historias de dolor por historias de vida. El enemigo no puede condenarte. Cristo pagó el precio. En Él, diga conmigo, en Jesús soy una nueva persona. Ninguna acusación tiene poder sobre ti. Ninguna. El enemigo no puede acusarte y decirte tú no vas a cambiar, tú no vas a salir adelante, tú no vas a lograr, tu hogar no va a cambiar. No. Todos los días tú te levantas sabiendo que hay un Jesús en la cruz que murió por ti para que tú tuvieras una nueva oportunidad. Cada día te levantas sabiendo que es un día nuevo que Dios hizo para ti y que tú decides cómo tomas el problema, porque vas a tener problemas, pero cómo los enfrentas, si como un hijo redimido o como un cristiano mojado que se bautizó pero hasta ahí llegó. Nosotros debemos aprender algo muy valioso y es que podemos caminar en libertad, no como un esclavo de la culpa, sino como un hijo amado, perdonado y redimido. Ya no hay culpa para ti. Eso es la cruz. Yo sé que nosotros vivimos muchos problemas. Sé que nosotros vivimos muchas situaciones, pero lo más valioso es saber que cuando la mujer aquella que fue cogida en adulterio, se la trajeron a Jesús para que le dijeran a él que la diera la orden de apedrearla como había en la ley, él les dijo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús no tira piedras, Jesús cambia vidas. Así que yo te invito a que te coloques de pie solo un momento y puedas decirle a Él, gracias Señor, hoy porque me recordaste cuánto valgo y fue tu sangre la que me dio el valor. Gracias Señor porque sé que no hay ninguna condenación para mí, porque estoy unido a ti. Si hoy estás unido a Jesús, si hoy estás unido a Él, dale gracias y recuerda que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Tu mente debe ser renovada. Por eso el apóstol Pablo se los dijo, renueven la mente con el conocimiento que tienen ahora. Borren lo viejo, el desespero, bórrenlo, la amargura. Ahora hay un nuevo conocimiento que es la nueva vida para ti. Soy libre, soy victorioso. Tienes un Dios maravilloso que te ama. Tienes un Padre que quiere verte bien. Pero como Padre te corrige, pero lo hace para que tengas un mejor futuro. Y por último quiero recordarte algo. Deja que Dios sea quien planee tu vida.
Porque la Biblia dice que cuando nosotros confiamos en Dios, dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y ese plan que está pasando en ti hoy, por ser hijo de Dios, vas a ver el resultado de bien y no de mal. Así que todo lo que te está pasando, dice Romanos 8:28, te ayuda a bien. Ahora quizás no lo entiendes, ahora quizás te sientes mal, pero todo lo que a ti te está pasando te va a ayudar a bien en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por esa cruz. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada por mí, por mis generaciones. Hoy declaro, Señor, que somos libres de condenación, que no hay ninguna condenación para tus hijos, Señor, para los que estamos unidos a ti. Que haya hoy, Señor, toda maldición generacional, Señor, entendemos que tú la cortaste en la cruz del Calvario. Hoy, Señor,